Hola, en este video resolveremos la situación de modelación 1, consumo de energía. En la actividad 1 nos entregan una etiqueta de un producto y nos indican que la cantidad de kilowatt-hora que consume en el mes es de 27 kWh. Con esta información y sabiendo que el valor de 1 kWh es de 134 pesos, resolveremos la situación. Planteamos la regla de 3 teniendo los datos de que 1 kWh tiene un valor de 134 pesos. Buscaremos cuál es el valor del consumo de la etiqueta, es decir, de 27 kWh. Resolvemos nuestra regla de 3 simple y obtendremos el valor de 3.618 pesos. Esto indica que el gasto mensual de este artefacto será de 3.618 pesos por los 27 kWh que consume en el mes. En la actividad 2 nos entrega una infografía con la información de la potencia, el consumo en kWh y el gasto en pesos, ambos por 10 minutos de uso de diferentes artefactos. La primera pregunta: ¿cuál de los artefactos que se presentan en la infografía tiene mayor consumo en kWh por 10 minutos de uso? Entonces, observemos en cada etiqueta que aparece ya el consumo por 10 minutos de uso. Solamente deberemos centrarnos entonces en el valor que ya viene indicado en cada caso. Y lo que debemos hacer es comparar estos decimales y determinar cuál es el decimal mayor. Entonces, solo debes observar los decimales en el consumo en kWh y ver cuál de ellos es mayor. En esta infografía es el hervidor de agua con 0,33 kWh en 10 minutos de uso. Letra B. ¿Cuál es el consumo en kWh por una hora de uso de cada artefacto? Como el consumo en cada caso aparece en 10 minutos de uso, podríamos multiplicar este consumo en kWh por 6. Observa que 6 veces 10 minutos serán 60 minutos, es decir, una hora. Por lo que solamente deberemos multiplicar cada uno de los consumos por 6 y así obtendremos el consumo en una hora de uso. En el hervidor de agua nos dará 1,98 kWh. En el microondas nos dará 1,5 kWh. En el secador de pelo, lo mismo. En la plancha, 1,02 kWh. En la lavadora, 0,33 kWh. En la ampolleta incandescente, 0,102 kWh. En el televisor, 0,078 kWh. Y en la ampolleta LED, 0,012 kWh. Todos estos son en una hora de uso. Letra C. En la infografía se menciona que al mantener encendido el secador de pelo durante 10 minutos, el valor a pagar es 34 pesos. ¿Cómo se determinó dicho valor? Observemos acá la infografía del secador de pelo. Recordemos que nos indican en cada caso que 1 kWh tiene un valor de 134 pesos, tal y como aparecía en la actividad inicial. Y queremos determinar entonces el valor del consumo de este secador de pelo en 10 minutos de uso, es decir, cuánto nos van a costar los 0,25 kWh que usan 10 minutos. Resolvemos nuestra regla de 3 simple, tal y como se indica acá, y obtendremos el valor de 33,5 pesos. Y esto, al aproximarlo, serán los 34 pesos que aparecen acá en la infografía. Letra D. Para un refrigerador, ¿cuál sería el valor a pagar por un consumo de 0,13 kWh en 10 minutos de uso? Utilizamos la misma regla de 3 anterior, teniendo en consideración que 1 kWh tiene un valor de 134 pesos. Y queremos averiguar cuánto nos van a costar estos 0,13 kWh que utiliza el refrigerador. Resolvemos nuestra regla de 3 simple y obtendremos el valor de 17,42 pesos. Ahora, es importante entender nuevamente el contexto del problema. Como es dinero, y sabiendo que la empresa no nos va a regalar los 0,42 pesos, piensa que si nos regala a una persona esa cantidad en solo 10 minutos de uso, ¿qué pasa con 13 millones de clientes? ¿Qué pasa con todas las horas que se van a usar en el día y en todo el año? O sea, ya esos 0,42 pesos dejan de ser esa cantidad y se pasan a transformar en millones de pesos perdidos.
Por lo tanto, la empresa nos cobraría 18 pesos. Siempre piensa que cuando tú vas a pagar una deuda, vas a tener que aproximarla al entero siguiente. Entonces, cuando llevamos nuestro resultado a un decimal, siempre tenemos que pensar en el contexto del problema para decidir cómo vamos a aproximar. Ahora, si en una evaluación nos dice que aproximemos comúnmente, si el decimal es mayor que 5, le subo 1 al anterior, entonces no utilizo la aproximación con contexto. Actividad 3. Con la información entregada, Isabela quiere saber cuál es el valor que debería pagar diariamente si su consumo aproximado es el siguiente. En la tabla nos aparece el consumo de cada artefacto y el tiempo que utiliza cada uno de ellos. Deberemos calcular entonces el valor de cada uno de los artefactos y luego el valor total. Con la información entregada en la infografía inicial, podremos calcular el valor del consumo de cada artefacto en un minuto de uso. Recordemos que cada uno de estos gastos aparece en 10 minutos. Entonces, si dividimos cada uno de ellos por 10, obtendremos el valor que nos cobran por un minuto de uso en cada uno de ellos. Y así aparece la operatoria en esta imagen. Entonces, ya teniendo el valor por minuto, vamos a multiplicar ese valor por los minutos que consume diariamente. Entonces, en el caso del hervidor, multiplicaremos por 45 minutos. En el caso del microondas, vamos a multiplicar por 12 minutos. En el caso del secador de pelo, por 18 minutos. En la plancha, por 8 minutos. En la lavadora, por 150 minutos, ya que se utiliza 2,5 horas. Recuerda que cada hora tiene 60 minutos, 2 horas serán 120 minutos y 0,5 horas significa media hora más. Entonces, la mitad de una hora son 30 minutos más. 60 más 60 más 30, los 150 minutos que tenemos acá. Ampolleta incandescente se usa 3 horas, es decir, 180 minutos. El televisor se usa 9 horas, es decir, 540 minutos. Y la ampolleta LED 5 horas, es decir, 300 minutos. Una vez que ya tenemos todas las multiplicaciones indicadas, fíjate que hemos escrito cada uno de los valores que aparecen acá con los decimales. Acá 40,8, 61,2, 18,4. No hemos aproximado nada. ¿Por qué no hemos querido aproximar? Porque de esta forma nuestro resultado final será más preciso. Nunca aproximes en el recorrido de tu desarrollo, sino que al final, cuando ya obtengas la respuesta, aproxima de acuerdo al contexto o lo que te solicitan en ese problema. El valor que debiese pagar diariamente es de 576,4 pesos. Como no tenemos moneda decimal y la empresa no nos va a perdonar esos 0,4 pesos como indicamos anteriormente, deberíamos pagar, si se pagara diariamente, 577 pesos. Nuevamente, recuerda, no estamos subiendo porque el decimal sea mayor que 5. No lo es en este caso, es 0,4. ¿Ya? Estamos aproximando al entero siguiente por el contexto del problema, porque la empresa no nos regala esos 0,4 pesos y nos cobra un peso más. Actividad 4. Ahora Isabela quiere realizar una estimación para su gasto mensual, considerando 30 días. Letra A. ¿Cuál sería el valor a pagar en la boleta por electricidad consumida? Hemos tomado el valor anterior de 576,4 pesos y lo hemos multiplicado por 30. Nuevamente, observa que tomamos el valor con el decimal y no el aproximado de 577 pesos anterior, ya que de esta forma obtendremos un valor final más preciso y sin errores. Su cuenta final será de 17.292 pesos. Letra B. Aproximadamente, ¿cuántos kWh consumió en el mes? Sabiendo que un kWh nos cuestan 134 pesos, queremos determinar cuántos kilowatt X, ¿cierto?, consumió si su cuenta total fue de 17.292 pesos. Resolvemos esta regla de 3 simple y obtendremos que consumió 129,04 kilowatt en el mes. Actividad 5. Una manera efectiva y económica para ahorrar dinero y hacer un uso eficiente de la energía es recambiar nuestras ampolletas hacia una mejor tecnología.
Para realizar la comparación, nos debemos hacer el siguiente cuestionamiento. Si continuamos utilizando ampolletas antiguas, manteniendo el mismo gasto de energía y la misma calidad de luz, ¿a cuántas ampolletas LED encendidas equivale? En el cuadro que te presentamos tenemos la comparación entre las ampolletas antiguas y las ampolletas LED. En primer caso, una ampolleta fluorescente, cuyo consumo es de 20 watts, y la ampolleta LED indica que es un consumo de 13 watts. Cuando hacemos una comparación, en este caso particular estamos haciendo una comparación de cuántas veces es mayor un consumo que el otro. Y eso implica hacer una división. En el contexto de esta unidad estamos haciendo una razón, estamos comparando dos cantidades. Escribimos el consumo de la ampolleta fluorescente y el de la ampolleta LED y luego calcularemos el valor de esta razón. Hacemos esta división y obtenemos este decimal. Este decimal significa cuántas veces mayor es el consumo de una ampolleta versus la otra. Es decir, si mantenemos una ampolleta fluorescente prendida, es equivalente a que tuvieras 1.54 ampolletas LED prendidas. O de otra forma, que el consumo de la ampolleta fluorescente es 1,54 veces mayor que el de la ampolleta LED. Observemos ahora el de la ampolleta halógena versus la ampolleta LED. Nuevamente calculamos el valor de esta razón y obtendremos 6,15. Esto significa que la ampolleta halógena es equivalente a 6,15 ampolletas LED. Cuando tú prendes una halógena, sería lo mismo que prender 6,15 ampolletas LED. O de otra forma, el consumo de la ampolleta halógena es 6,15 veces mayor que el de la ampolleta LED. Finalmente, haremos la comparación entre la ampolleta incandescente y la LED. Al calcular el valor de la razón, obtenemos 7,69. Esto significa que la ampolleta incandescente es equivalente a 7,69 ampolletas LED. Cuando tú prendes una incandescente sería lo mismo que prender 7,69 ampolletas LED, casi 8 ampolletas LED. O de otra forma, que el consumo de la ampolleta incandescente es 7,69 veces más grande que el de la ampolleta LED. Revisemos los conceptos involucrados en esta situación de modelación. El concepto de razón es una comparación entre dos o más cantidades por medio de un cociente. Se puede denotar como una fracción o como una división. Cuidado, que es la notación. No significa que es una fracción. Se lee de la forma A es a B. Tenemos acá el ejemplo de la comparación entre la ampolleta halógena y la ampolleta LED. La razón es 80 es a 13. La razón 80 es a 13 nos indica que por cada 80 watts que consume la ampolleta halógena, la LED está consumiendo 13 watts. A este concepto de razón está asociado el valor de la razón, que es el valor que se obtiene al dividir los términos de la razón. La parte de arriba de la razón le llamamos antecedente y la parte de abajo de la razón le llamamos consecuente. Cuando dividimos antecedente y consecuente obtenemos un valor, una constante, al que le llamamos el valor de la razón. En el ejemplo anterior, al dividir la razón 80 es a 13, obtenemos 6,15, que es el valor de la razón, y como dijimos anteriormente, significa cuántas veces mayor es el consumo, en este caso de la ampolleta halógena, versus la ampolleta LED. En esta situación de modelación, también trabajamos con el concepto de proporción directa, ya que trabajamos con la regla de 3 simple. La regla de 3 simple se puede utilizar únicamente cuando tengo una proporción directa, donde ambas variables aumentan conjuntamente o bien disminuyen conjuntamente, y además al dividir estas variables involucradas se obtiene siempre un valor constante. Veamos un ejemplo. En el caso del hervidor nos indicaban que por cada 10 minutos de uso nos iban a cobrar 44 pesos. Por lo tanto, si lo uso el doble de tiempo, 20 minutos, me cobrarán el doble de dinero, 88 pesos. A su vez, si lo uso el triple de tiempo, 30 minutos, tendré que
pagar el triple de dinero, 132 pesos. Si lo uso 4 veces esos 10 minutos, es decir, 40 minutos, tendré que pagar el cuádruple del dinero inicial, es decir, 44 pesos por 4, 176 pesos. Como podemos ver, a medida que aumenta el tiempo de uso del hervidor, tendré que pagar más dinero. Y además, si hacemos la división de estas variables, si divido el dinero por los minutos de uso, en cada uno de los casos siempre obtengo 4,4, que es el valor por minuto de uso. Como esta división es constante, decimos que las variables en los minutos de uso y el dinero se relacionan en forma directamente proporcional. Nunca debes olvidarte cuando vas a verificar si tienes una proporción directa, no solamente que se cumpla que una de las variables aumenta y la otra también, o que una de las variables disminuye y la otra también, sino que tiene que aparecer esta constante de proporcionalidad, porque no todas las cosas que aumentan en forma conjunta aumentan de forma proporcional. Si no aparece esta constante, entonces no estamos frente a un aumento de tipo de proporción y menos uno de proporción directa. También puedes verificar si estás ante una proporción directa con su gráfico. Observemos que por cada 10 minutos de uso nos cobran 44 pesos. Por cada 20 minutos de uso nos cobran 88 pesos. Por cada 30 minutos de uso nos cobran 132 pesos. Y por cada 40 minutos de uso nos van a cobrar 176 pesos. Cuando unimos todos estos puntos obtenemos una línea recta que además al extenderla pasa por el punto 0,0. Cada vez que graficas una proporción directa obtendrás el mismo tipo de representación, una recta de tipo creciente que pasa por el punto 0,0 al extenderla. Así que ya sabes, si al graficar tu proporción no te da este tipo de gráfico, entonces no estás ante una proporción de tipo directa. Espero que este breve resumen te sirva para comprender mejor los contenidos que estás trabajando en esta unidad. Nos vemos en la próxima situación de modelación.